hoja 63, carilla B, quinto renglón de abajo hacia arriba, en la segunda palabra. Orminhi. La Gemara nos va a plantear una contradicción. Teníamos estudiado en la última clase una beraitá, ¿sí?, que apoyó las palabras de Rav Papa, donde dijo que aquella persona que degollaba el Korban Pesach, esa persona, si había en su poder o en poder de alguna de las personas del grupo quien salpicaba la sangre, si tenía productos leudados, si tenía jamés en el poder alguno de todos ellos, entonces se pasaba por una prohibición de la Torá. Y dijo que así como se pasaba por la prohibición al degollar o al salpicar, también era al quemar los imurim, también al quemar los órganos y sebos que la Torá ordenó. También ese hombre que los quema, ese cohen que los quema, también él estaría en infracción y pasaría por prohibición de la Torá. Sin embargo, si él haría una melicá, si él estaría desnucando bien con la uña a un palomino o una tórtola, que corresponde hacer este proceso cuando se da una ofrenda de palomino o tórtola, ese hombre, incluso que tenían jamés, tenían productos leudados en su poder, no se pasaba por ninguna prohibición. Hasta aquí es lo que teníamos hasta la última clase. Dice ahora la Gemara, Urmini, tenemos una contradicción. Ashohet Pesach a la Hametz, que esa persona que degolla también la ofrenda de Pesach teniendo Hametz, teniendo productos leudados en su poder, o ver velota hace, está pasando por una prohibición de la Torah. Rabbi Yehuda Omer, Afatamid, Rabbi Yehuda agrega y dice, no solamente quien degolla la ofrenda de Pesach, sino también quien degolla la ofrenda diaria vespertina, el Korban también Shel Ben Arbaim, también esa persona estaría en una infracción si tiene un producto leudado en su poder. Ambrulo, le dijeron los Jajamim a Rabbi Yehuda, lo Ambru ela be Pesach bilbad. No, señor, la prohibición y la restricción de la Torah se limita solamente a la ofrenda de Pesach, no sobre las demás ofrendas. Ematai. Y sobre esto la Gemara cuestiona, ¿y cuándo es que se estaría en la falta y la prohibición de la Torah al degollarlo? Como estudiamos en la clase anterior, esto es indistintamente si el que tiene su poder es el mismo que degolla, el que está salpicando la sangre, o alguno de los participantes de la Japurá del grupo del Korban Pesach. En cambio, Besofa Olam en Zakuklo. Si había un Yehudí en la otra punta del mundo que tiene producto leudado en su poder en Pesach, si bien ese hombre obviamente está en falta por tener Jamés en su poder, de todas maneras, eso no va a significar una prohibición y una limitación para quien tenga que hacer este Korban Pesach, ya que ese hombre, dijimos, no está vinculado en Zakuklo, no necesitamos de él y no tenemos que hacernos problemas y podemos degollar libremente nuestro Korban Pesach. Y la prohibición que se incurre es tanto para quien esté degollando, tanto para quien esté salpicando la sangre, tanto para el molek, tanto para quien esté desnucando a un palomino o una tórtola, e incluso quien esté salpicando de la sangre de la ofrenda de palomines o tórtolas, también él, si hay en alguna persona, en uno de sus participantes o de los activistas, Hametz, producto leudado en su poder, está en una infracción de la Torah. Aval, a comerse también en over velota hace. Pero quien hace la kemitza, quien toma un puñado, aquellas ofrendas farináceas que se traían del Bet HaMikdash, quien hacía el proceso de kemitza, que dentro de todo el proceso, como vamos a estudiar en su momento, se tenía que tomar un puñado de la harina o de los trocitos de las matzot con la que se había preparado. Ese trocito, esos pedacitos que se tomaba, ese puñado que tomaban con 3 dedos, se hacía la kemitza. Esa persona no estaría en infracción incluso si tiene productos leudados en su poder. Amaktir etaimurim en over velotase. Y también
aquella persona que quema los órganos y cebos que la Torá indicó quemar, tampoco él estaría en una infracción. Hasta aquí es lo que dice esta nueva baraitá que estamos estudiando hoy. Y sobre esto es que pregunta la Gemara, Kashia Melika a Melika. Por un lado, tenemos aquí una dificultad con el tema de la Melika, del desnucado que se le hacía al palomín o la tórtola. En la clase anterior, la Gemara claramente trajo la baraitá que apoyaba a la papá de que no hay prohibición. No se incurre quien esté haciendo Melika el 14 de Nisan a la tarde, no va a estar en ninguna falta, incluso que tenía productos heredados en su poder. Y aquí claramente dijo, tanto el que degolla, tanto el que salpica la sangre, tanto el que realiza la Melika, este corte en la nuca con la uña del Cohen. Entonces, si se transgrede al cortarle la nuca, si con la uña o no se transgrede. Esta es primera dificultad que tenemos entre la baraitá de ayer y la baraitá de hoy. Y segundo inconveniente, Kashia Haktara a Haktara. Tenemos también una segunda contradicción con respecto a quien quema los órganos y cebos sobre el Mizbeach. En la baraitá de ayer decía que sí hay prohibición para ese hombre, y en la baraitá que acabamos de leer, sí, que fue la última situación que nos trajo, dijo que no. Entonces tenemos dos problemas para solucionar. Uno, la Melika, el corte del cuello, ¿sí?, de la nuca del palomino en la tórtola. Y dos, la quema de los órganos y cebos arriba del Mizbeach. Dice la Gemara, Velit Amich, de acuerdo a tus palabras, que tú estás cuestionándonos de esta nueva baraitá que contradice lo estudiado previamente. ¿Acaso la baraitá que tú estás trayendo es correcta y la podemos tomar literal y lineal como está escrita? Tiene un inconveniente ella misma. La misma baraitá, esta misma fuente ajena a la Mishnah, está difícil de comprender. De Kataner lo nombró en la Pesach Bilbad. Nos dijo que los jajamim le discutieron a los judíos y dijeron, no es así, la prohibición solamente se limita a la ofrenda de Pesach, no sobre otras ofrendas, no como tú has dicho, que también sobre la ofrenda vespertina diaria está la prohibición. No, señor. Jajamim dijeron, la prohibición se centra solamente en el Pesach. Y luego dice, ¿quiénes son los que transgreden la prohibición? El que degolla, el que salpica. Hasta ahí no tenemos problema. Degollar y salpicar es un proceso que se hace también con el Corbán Pesach, con la ofrenda de Pesach. Así que no tenemos problema de seguir esas situaciones dentro de la prohibición. Pero luego lo agregó Ve'ahada Molek, Ve'ahada Mazek. Y también quien corta el cuello del palomino en la tórtola y el que salpica de la sangre de la tórtola del palomín. Y no hay ningún Corbán Pesach, ninguna ofrenda de Pesach se podría dar con tórtolas o palomines. Evidentemente estamos hablando entonces de otro tipo de ofrendas. Entonces, ¿cómo es? Comienzas diciendo solamente la prohibición de la Torá se limita a la ofrenda de Pesach. Y luego me comienzas a traer ejemplos de ofrendas que no son de Pesach que también ellos transgreden. Entonces, ¿cómo se comprende esta beraitá? En la Havea Rabbi Shimon. ¿Sí, no? Indefectiblemente tenemos que decir que es el Rabbi Shimon que estudiamos en nuestra Mishnah al comienzo de todo este tema, aquí en la hoja 63, en la carilla A, que él dijo que la prohibición rige sobre todas las ofrendas. Ahora bien, él marcó una diferencia y dijo, el 14 de Nisan, la prohibición solamente es sobre el Corbán Pesach, sobre la ofrenda de Pesach. Y sobre el resto de las ofrendas no hay ninguna prohibición. Luego del 14 de Nisan, durante todo el resto de Pesach, no hay prohibición sobre la ofrenda de Pesach, incluso que tengamos productos legudados en nuestro poder, pero sí se va a aplicar la prohibición sobre el resto de las ofrendas, de los korbanot. Entonces nosotros vamos a explicar de la siguiente manera. Habear Bishimon, tanto la baraitá que estudiamos en la clase anterior como en esta, ambas son de autoría de Rabbi Shimon. Y decimos así, Melika, Melika la Kashia. La contradicción que había en el corte del cuello de la paloma, del palomín, con la uña, no hay problema. Cambia Arda Azar, cambia Julosh el Moed. La que estudiamos en la clase de ayer,
estábamos hablando en el 14 de Nisan. El 14 de Nisan no rige la prohibición sobre las demás ofrendas. Por lo tanto, si bien ahí dijo la Miliká, habló puntualmente de cortarle el cuello al palomín, es lo mismo si traerían la ofrenda vespertina, si a una persona traería una ofrenda de armonía, una ofrenda de hatat, es indistinto a cualquiera. Eso es solamente un modelo, un ejemplo, ¿sí?, común y corriente, que era quizás lo que más se podía llegar a dar, ya que el 14 de Nisan a la tarde era un día que estaba muy ocupado y cargado con ofrendas el Bet HaMikdash, y no se aceptaba y no había tiempo para ofrendas particulares. Solo aquella persona que tenía que quizás terminar de purificarse para justamente estar habilitado al consumo de la ofrenda de Pesaj el 15 de Nisan. Entonces, por la necesidad imperiosa de estar puro para esa misma noche y participar de Korban Pesaj, estaba habilitado a traer esta tórtola o palomín para purificarse. Por eso utilizó a este como ejemplo, pero es completamente indistinto. No depende si era un palomín, una tórtola o si era cualquier otra ofrenda. Sobre cualquiera de ellas se está refiriendo que no va a haber prohibición, porque estamos en el 14 de Nisan. En el 14 de Nisan la prohibición rige solamente para la ofrenda de Pesaj. En cambio, Kando Julosh el Moed, la que estudiamos hoy en esta clase, que dijo que sí hay prohibición, estamos hablando en los días, en el resto de los días festivos, que ahí la prohibición se aplica también sobre todas las demás ofrendas. Esto es lo que dice aquí, Melikam la calle, acá en verdad, salga mejor el Moed. Beidi, Rabbi Shimon. Y como dijimos, tanto la primera beraitá que estudiamos en la clase de ayer como la de hoy, todas son palabras de Rabbi Shimon. Y Haktara, dame la kashia. Ahora, obviamente que vamos a tener que explicar en la beraitá que estudiamos hoy, que comenzó hablando que la prohibición rige solamente sobre el Pesaj. Esa aclaración que dijo la prohibición es solamente sobre la ofrenda de Pesaj, es en el día 14 y no en las demás ofrendas, pero siempre que estemos hablando en el día 14. Luego, pasado el día 14, a eso dijo la prohibición se aplica a todas las demás ofrendas también, e indistintamente si es el que degolla, el que salpica la sangre, el que está quemando, ¿sí? El que está cortando el cuello, ¿sí?, de la nuca del palomino y la tórtola, es indistinto. Ahora bien, ¿qué sí nos queda pendiente? Haktara, a eso se llamará Haktara. La mera calle. ¿Y qué hacemos con la quema de los órganos y los cebos sobre el Mizbeach? Que la primera beraitá dijo que hay prohibición y la segunda no. Eso ahí es más complicado. O sea que la primera beraitá está hablando de la ofrenda de Pesaj, entonces la prohibición se le aplica a cualquiera de las tres partes, las tres servicios: degollado, salpicado y quema de los órganos sobre el Mizbeach, sobre el altar. Pero ¿por qué entonces nuestra beraitá, la que estudiamos hoy, elimina y quita de la lista quien esté quemando los órganos sobre el Mizbeach? Dice la Gemara, esto tampoco es problema. Tanaehi, tenemos discusión entre los tanaitas cuál es exactamente la opinión de Rabbi Shimon al respecto de la quema de los órganos y cebos sobre el altar. Hay quienes entienden que son comparables la quema de estos órganos con el degollado, o sea que, como estudiamos en la clase anterior, ambos son habilitantes, ambos son parte del proceso, como dijo la Gemara anteriormente. Ambos están para ser parte del proceso de la ofrenda, y ambos también, si pasan toda la noche, estarían dentro de la prohibición, porque no pueden pasar la noche sin cumplirse con esta orden. Entonces se entiende que son comparables y le aplica también la prohibición a quien quema los órganos si había jamés, si había productos heredados en su poder. Veika mandela makish. Y hay quienes dicen que no son comparables una situación con la otra, lo que la Torá dijo, quien degolla y quien salpica la sangre, ya que dijo lo tishat, no degolles, al hametz dam,
La sangre, habló del degollado, habló de la sangre, no fue insinuado la quema de los órganos y por lo tanto entonces lo quitamos y no lo incluimos dentro de esta prohibición de la Torah. Ahora bien, seguimos analizando las palabras de esta baraita. El Rabbi Yehuda Omer Afatamid, el Rabbi Yehuda dijo también, quien degolla la ofrenda vespertina el 14 de Nisan y hay productos leudados en su poder, quien lo degolle, él va a estar en una infracción. Así dijo el Rabbi Yehuda tanto en nuestra Mishnah como en la baraita, en la fuente de esta ajena que estudiamos hoy también. Pregunta de Mara, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yehuda? ¿De dónde es que aprendió Rabbi Yehuda que la prohibición recae también sobre la ofrenda vespertina? Amareja zibhi, zebah meyuhadi. Cuando el pasuk nos habla y nos advierte, dice lo tishhat al hametz dam zibhi. No vas a degollar teniendo productos leudados en tu poder, dam zibhi. La sangre, haciendo derramar la sangre de zibhi, de mi ofrenda. Aquí va la aclaración de mi ofrenda. Zebah hameyuhadi, aquella ofrenda que es destinada exclusivamente hacia mí. Mainiu, ¿y a cuál se refiere? Tamid. Se refiere a la ofrenda diaria, que obviamente era toda íntegra para Boreolam, o la Kula Kalil, íntegramente para Boreolam, y se traía diariamente en su honor. Ese sería aquel Korban, aquella ofrenda que es exclusiva para Boreolam de manera predominante, más que el resto de cualquier otra ofrenda, ya que de esas traíamos todos los días, absolutamente sin excepción, una a la mañana y una a la tarde, no se interrumpe ni por Shabbat, ni por Kippur, ni por días festivos, absolutamente los 354 días de nuestro calendario lunar se traía esta ofrenda. Por lo tanto, es por excelencia la ofrenda de Boreolam, y sobre esta es que hizo referencia cuando dijo Dam Zibhi, la sangre de mi ofrenda, insinuando que también sobre la ofrenda vespertina se encuentra la prohibición de la Torah. Rabbi Shimon Omer, Pesach Be'arba'a Asar V'chulei, como dijimos en la Mishnah, Rabbi Shimon dijo que el Korban Pesach tiene la prohibición, pero solo el día 14 de Nisan. Y ahí, en ese mismo día, no rige la prohibición para ningún otro, como acabamos de estudiar, y durante Hol HaMoed se aplica la prohibición para todos, menos para la ofrenda de Pesach. Ahí está la madre de Rabbi Shimon. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Shimon? ¿Cómo llegó a esta conclusión? Primero, a aumentar a todas las ofrendas dentro de la prohibición, y dos, a diferenciar el día. Un día solamente para el Korban Pesach y otro día para todo el resto. Dice nosotros tenemos dos pesukim en la Torah que nos dicen la misma aclaración. Uno en la Perashat Mishpatim y otro en la Perashat, la Perashat de Kitizá, y otro en la Perashat de Re'e. Lo tishat al hametz dam zibhi. No vas a degollar, como dijimos, teniendo productos leudados, la sangre de mi ofrenda. Y otra vez, en la otra perashá nuevamente repite lo mismo, Dam Zibhi, de mi ofrenda. ¿Por qué repitió dos veces esta advertencia en la Torah? ¿Sí, no? Aquí, lo que nosotros debemos hacer es tomar la yod, que está de más, ¿sí?, en uno de los dos pesukim, y se la acomodamos al primer pasuk. Y entonces, si nosotros tenemos escrito Zibhi con dos yod al final, la lectura correcta sería Zebahai, mis ofrendas, que no degollen mis ofrendas, ampliando la prohibición a cualquier ofrenda que la persona esté trayendo para Boreolam. Esto es lo que dice aquí, Karebe Zebahai. Entonces, nos quedaría en un pasuk leído, Lotishad Hametz Dam Zebah, y otro pasuk, Lotishad Hametz Dam Zebahai. Para que no quede la misma prohibición repetida dos veces en la Torah, diciendo exactamente la misma advertencia, los Jajamim entienden que debemos hacer aquí una derashá. Y explicamos, por un lado, lo tishad hametz dam zebah, que no se degolle el zebah, la ofrenda, que estaría haciendo referencia a la ofrenda de Pesach, que es la que corresponde
a la advertencia de no tener productos leudados. Y por otro lado, lo tishad al hametz dam zebahai. No degolles teniendo productos leudados ninguna de mis ofrendas, haciendo una advertencia genérica sobre cualquier ofrenda. De ahí es que aprendió que se amplía la prohibición a cualquier ofrenda. Ahora bien, ¿con qué intención la Torá entonces escribió separadamente las prohibiciones? ¿Por qué no escribió una sola advertencia general? Que no ofrenden mis ofrendas, todas, ninguna de ellas, teniendo productos leudados. ¿Por qué tuvo que dividir en dos órdenes separadas, en dos advertencias separadas? Pero que entonces no escribió mis ofrendas y listo. De memar, bisman delika zebah la mehayev zebahai. Bisman delika zebah mehayev zebahai. De alguna manera vino a indicarnos que van independientemente una de la otra. La prohibición no rige conjuntamente para todas las ofrendas como para la ofrenda de Pesaj. Sobre ambas estoy dando la advertencia, pero no es la misma advertencia. Mientras yo estoy advirtiendo que no se puede la ofrenda de Pesaj teniendo productos leudados, no se aplica la otra advertencia. Y cuando está para los demás, no está para la de Pesaj. Por eso, la Torá lo separó en dos advertencias distintas. Y de ahí es que el Bishmon llegó a la conclusión, el 14 de Nisan a la tarde, que es el momento que corresponde a la ofrenda de Pesaj, ahí está la prohibición sobre ella. Y cuando está la prohibición sobre ella, no degolles al ofrendar el zebah de Pesaj, la ofrenda de Pesaj, solo para ella. Por otro lado, viene otra advertencia y nos dice ahora, no estamos trayendo el Korban Pesaj, no es el 14 de Nisan. Ahí viene la otra advertencia, no degollen mis ofrendas teniendo productos leudados. Ahora, aclaró la Mishnah Bishmon y dijo que si en la fiesta, durante el 15, 16, 17, 18, etcétera, de Nisan, se ha pasado el 14 de Nisan que se ofrendaba el Pesaj, ahí, si una persona trae una ofrenda de Pesaj, no estaría la prohibición de la Torá por tener productos leudados en su poder. Dice además, el motivo es porque no lo hizo ahora la ofrenda de Pesaj para Pesaj, sino lo hizo con intención de Shelamim. Es decir, el 15, 16, vamos a suponer 16 de Nisan, el primer día de Hol HaMoed Pesaj. Si él trae la ofrenda de Pesaj en condición de Pesaj, dijo la Mishnah, no pasa por ninguna prohibición. El 16 de Pesaj no es momento correcto para la ofrenda de Pesaj y por lo tanto es pasul. Es una shejitá inhabilitada, queda descalificado esa ofrenda. Y como es una ofrenda descalificada, que no es posible entonces consumir de su carne, no rige la prohibición. Ya habíamos aclarado en aquel shiur que el Bishmon sostiene que toda ofrenda que no habilita el consumo no es considerado un degollado. Por lo tanto, no estaríamos dentro de la prohibición de la Torá. La Torá prohibió degollar. Y si no se va a poder consumir, no se llama degollado. Entonces, Korban Pesaj, el 16 de Nisan, no es válido, no se lo podría consumir y no estamos dentro de la prohibición de degollar por tener productos leudados. Pero, si el 16 de Nisan llevó la ofrenda de Pesaj en condición de Shelamim, como una ofrenda de armonía, entonces ahí sí rige la prohibición. O sea que dijimos que el Bishmon amplía la prohibición a cualquier ofrenda mientras no sea el 14 de Nisan. Y esa sería nuestra situación. Ahora bien, la Gemara hace un diuk, toma un detalle y reduce. El motivo que lo vamos a hacer hayab, lo vamos a decir que está en la infracción, es porque específicamente aclaró que lo trae no para Pesaj. Entonces ahí está la prohibición. Hace Tamá Patur. Pero si él no aclaró nada, tomó aquel corderito de Pesaj que no lo hizo el 14 de Nisan, por el motivo que sea, pero no lo hizo.
Y ahora el 16 de Nisan lo degolla sin decir absolutamente nada. No aclara, no especifica nada. Lo trae Bestam. Se entiende entonces de nuestra Mishnah, Patur, que estaría exento de la prohibición. O sea que la Mishnah aclaró que él lo trajo el 16 de Nisan, no para Pesaj. Aclaró que no era para Pesaj. Pero si no aclara, se sobreentiende que queda con la condición de Pesaj y que no pasa por ninguna prohibición. Amay, ¿y por qué? Pesaj Besharemot Hashanah, Shelamim Bebe. Ya dijimos en varias oportunidades que la ofrenda de Pesaj, el corderito o el chivito que se haya separado y consagrado para Pesaj, fuera del 14 de Nisan, tiene condición de Shelamim, tiene condición de ofrenda de armonía. Entonces, si tiene condición de ofrenda de armonía, quien lo degolla el 16 de Nisan tiene que estar en una infracción, o sea que es una ofrenda válida. Sí, esto es un corderito de ofrenda de armonía y se lo puede dar el 16 de Nisan y se puede consumir su carne. Tenía productos heredados en su poder, pasó por una transgresión al tener, ¿sí?, ese producto y haber degollado el animal. Pero la ofrenda es una ofrenda válida y su carne se puede consumir. Entonces, ¿por qué no está escrito así? Podemos entonces deducir de aquí que en el resto del año, si bien el corderito o chivito de Pesaj le podemos dar otra utilidad, pero podemos deducir de aquí que debemos nosotros erradicar su nombre de Pesaj y ponerle un nuevo nombre. Necesitamos decir, ahora es Shelamim, es ofrenda de armonía. Pero si no le ponemos el nuevo nombre, entonces queda con la consideración de Pesaj. ¿Es posible que esto es lo que tenemos que deducir de aquí? Amar Bihya bar Gamda, dijo el Bihya bar Gamda, Nizreka mi pija pura. Así salió la conclusión del grupo de estudiantes de la yeshiva. Me Amru y dijeron, no es posible llegar a esta deducción. ¿Por qué no? Nosotros podemos exponer que nuestra Mishnah esté hablando sobre personas que tenían separado su corderito para Pesaj y el 14 de Nisan no lo pudieron realizar porque estaban impuros. Lo alenu, Dios nos permita, hubo un fallecimiento, se impurificaron y al estar impuros con Tumat Met, con la impureza que genera un muerto, eso no pueden participar de la ofrenda de Pesaj del 14 de Nisan. Sobre eso la Torah dice que queda la obligación de ellos postergada hasta el 14 de Iyar, un mes después, el Pesaj Sheni. Entonces, cuando ellos tenían consagrado el animal, pero no lo pudieron hacer por impureza, y la obligación está al mes siguiente, sobre ese Pesaj, seguro que queda su condición y nombre de Pesaj, de ofrenda de Pesaj, ya que de hecho ellos la van a tener que dar dentro de un mes como ofrenda de Pesaj. Ahí es que estaba hablando nuestra Mishnah, y por eso dijo que solo si el 16 de Nisan dijeron hacemos esta ofrenda para Shelamim, que le cambiaron su función y su nombre, ya que es posible hacer esto con la ofrenda de Pesaj, ahí, solo cuando le cambiaron el nombre, va a funcionar como ofrenda de armonía y estaría en infracción porque tiene productos lebrados en su poder. Pero si no le cambia el nombre, va a considerarse como ofrenda de Pesaj, ya que esa es la finalidad que va a tener, porque tienen que traerlo el 14 de Nisan. Entonces, no podemos llegar a esa conclusión. Esto es lo que dice aquí. Que normal queda con el nombre de Pesaj, como dijimos que es la función y la utilidad que le van a dar probablemente dentro de un mes. Entonces, no podemos llegar a esa conclusión. Madritim. Avanzamos con una Mishnah más, aclarando ahora los procedimientos detallados de cómo se hacía la ofrenda de Pesaj correctamente. Y nos dice así, Madritim. A Pesaj Nishhal Beshalosh Kitot. La ofrenda de Pesaj debe ser traída el 14 de Nisan a la tarde, como dijimos, en 3 grupos. Incluso que no sea necesario dividir a todo el pueblo de Israel en 3 grupos, es una mitzvah de la Torah realizar el Korban Pesaj en 3 etapas, presentándose dentro del patio de Bet HaMikdash
tres grupos distintos, uno posterior al otro. Shenemar, como está escrito en la Torah, todo Kol Kehalat Israel. Pasuk dice, van a degollarlo a él, a la ofrenda de Pesach, toda la congregación, comunidad de Israel. ¿Para qué tantas expresiones? Kehal, Ve'edá, Ve Israel. La congregación, la comunidad e Israel. Estos tres títulos vienen a indicarnos que debe estar dividido en tres grupos distintos. Ahora bien, Nichnesá Kata Rishonah, entraba el primer grupo dentro del patio del Bet HaMikdash, donde estaba el altar para hacer las ofrendas. Nitmaleah Azara, esperaban a que se llene. Naalut al Tota Azara, y cerraban las puertas de la Azara. Limitado el ingreso, hasta aquí entraron gente suficiente, no más. Cerraban las puertas de la Azara, los Share Nicanor, los portones de Nicanor, se llamaban Tak'u, Heri'u, Betak'u. Los Kohanim hacían sonar, ¿sí?, sonido de una tequía, sonido liso, de una teruá, dururururu, y otra tequía, indicando que terminó la entrada y que se comienza ahora con el proceso masivo de todas las ofrendas de Pesach para todos aquellos que ya están dentro de la Azara. A Kohanim omdim shurot shurot. Los Kohanim estaban organizados en largas filas. En sus manos habían recipientes de plata y recipientes de oro con los que ellos iban a recepcionar la sangre de todas las ofrendas de Pesach. Como vamos a ver, eran miles, cientos de miles y hasta incluso se llegaba a más del millón de ofrendas. Así que se necesitaba tener un grupo importante de Kohanim y cantidad suficiente de kelim, de herramientas y recipientes para poder cumplir con la mitzvah. Entonces ellos ya organizadamente se colocaban en dos filas, unos con jarritas de plata y otros con jarritas de oro. Shulashukula kesef kesef, shulashukula zahab zahab. Aquella fila que estaban con recipientes de plata eran solamente de plata, otra fila con recipientes de oro era solamente de oro. Lo ayum urabim, no se mezclaban. Era parte de la belleza de la boda en el servicio a Boreolán, el tener una hilera toda de plata, otra hilera toda de oro de manera prolija y organizada. Pero no hay unos mazejim shulaim. Y estos jarrones, estas jarritas que ellos sostenían, no tenían base. Si bien cualquiera termina en una base plana para poder ser apoyada, estos terminaban de una manera cónica, en punta. ¿Para qué? Para que no puedan ser apoyados en ningún momento. Quizás con tanta abodá, tanto trabajo que tenían dentro del patio por la gran cantidad de ofrendas, en algún momento alguno apoye la jarrita con la sangre antes de salpicarla y, ocupándose en el resto de las ofrendas, esta quede olvidada por unos instantes y se coagule su sangre. Y una vez que la sangre está coagulada, ya no es posible salpicarla. Entonces, para evitar este inconveniente, fabricaban las jarritas que terminen su base en punta. Al no ser posible apoyarlas en el piso porque se volcaría toda la sangre, entonces la tenían en sus manos y ahí ya no tenemos miedo que se olviden de ir y salpicarla. Ahora bien, Shahat Israel, quien degollaba puede ser un Israel, cualquier persona, incluso el dueño, no necesitamos que sea realizada la Shahitá, el degollado por un Cohen específicamente. Así que Shahat Israel, ve que la Cohen, es decir, la recepción de la sangre, la debía hacer un Cohen. No la Javier, él recepcionaba la sangre y inmediatamente si la pasaba a su compañero Cohen que estaba en una de las hileras con los jarritos. Entonces él recibió, le pasaba a su compañero de al lado el jarrito, de Javerón a Javerón, y así en una larga fila que llegaba hasta el Mizbeach, se iban pasando los jarritos de un Cohen hacia el otro a modo de cadena. Él recibía primero el jarrito lleno con sangre y luego pasaba el que estaba vacío.
que ya regresaba de haber sido salpicado en el Mizbeach, entregaba, ¿sí?, uno nuevo, pasaba el vacío, uno nuevo, así recibía uno nuevo, y el que estaba vacío lo pasaba, recibía otro nuevo y pasaba el vacío, y así constantemente cada uno le pasaba al Cohen de al lado, y rápidamente llegaba hasta el Cohen que se encontraba al lado del Mizbeach, y como nos dice aquí, Cohen Akarov el Mizbeach, Zor Kos de Hat Keneged Yesod, y el Cohen que se encontraba al lado del Mizbeach, él era quien salpicaba la sangre, se salpicaba estando dentro del jarrito, no colocaba la mano para poner con el dedo, ni salpicar, directamente con el jarrito que sostenía, salpicaba una sola salpicada sobre la pared vertical del Mizbeach, pero debía procurar que sea una pared que tiene abajo yesod, que tiene abajo un zócalo. El Mizbeach, que tenía 32 amot por 32 amot en su base, no tenía la misma forma de sus cuatro lados, sino del lado norte y del lado oeste tenía un zócalo del grosor, de un ancho, de más de un codo, y luego se angostaba. Pero esto estaba solamente de dos lados. En los otros dos lados, del lado este y del lado sur, no había este zócalo. La Torah exige que se salpique la sangre sobre la pared vertical que tiene abajo un zócalo. Por lo tanto, de las cuatro paredes, solamente en dos de ellas se podía salpicar la sangre del Korban Pesach. Y hasta Kata Rishonah, se retiraba luego el primer grupo, entraba un segundo grupo. Y hasta Shenia, salía el segundo grupo, entraba el tercer grupo, que más hacía Rishonah, de la misma manera que procedíamos con el primer grupo, procedemos con el segundo y con el tercer grupo. El mismo método, entraba la gente, cerraban las puertas, tequía, teruá, tequía, hacían sonar los sonidos, shejitá, que hacía cualquier persona, obviamente capacitada para hacerlo, recepcionaba la sangre de los kohanim, la pasaban a su compañero, etc. Lo mismo, era una réplica, el segundo y el tercer grupo similar al primero. Y mientras se hacía todo el proceso del degollado, la recepción de la sangre, el salpicado, como vamos a ver ahora también el descuerado, la quema de las vísceras, etc., mientras se hacía todo ese proceso, sobre el paso de todo eso, todo el público que estaba dentro de la Azará, dentro de este patio del Bet HaMikdash, leían y recitaban el Hallel, esta alabanza a Boreolam que nosotros recitamos y decimos en los días de Yom Tov de manera masiva conjuntamente. Im Gabru, si llegaron a terminar todo el Hallel y todavía no terminaron con todas las ofrendas de Pesach, Shanu, volvían a repetirlo por una segunda vez. Im Shanu, Shilshu, y se terminaron de repetirlo, empezaron una tercera vez. Por más que en la práctica no tenemos el registro histórico de que se llegó a repetir por tercera vez. Era tanta la cantidad de Kohanim que participaban y eran tan capacitados y rápidos para hacer todo el servicio que nunca se llegó a tener que repetir por tercera vez porque no habían terminado. Siempre dieron abasto para terminar con todos los que estaban dentro de la Azará antes de que se termine por la segunda vuelta la repetición del Hallel. Pero de ser necesario, se repetiría una tercera vez también. El Viuda Omer, dice el Viuda, un dato más. Eran tres grupos. Primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Dice que normalmente en la historia, el tercer grupo que entraba con sus ofrendas de Pesach, comenzaban con todo el proceso, nunca llegaron a la parte de Hallel pasando a Havti Ki Ishma. Es uno de los párrafos que se leen, no llegaron a pasar nunca a ese párrafo y ya tenían terminado. Era poca la cantidad de participantes que quedaba para el tercer grupo,
entonces rápidamente podían liquidar y terminar con todos los Corban Pesach, todas las ofrendas de Pesach que se encontraban ahí, tan rápido que no llegaban ni siquiera en la primera lectura de las leyes a pasar el párrafo de Ahavti Kishma, que Maaseu Behol, Kach Maaseu Beshabbat. De la misma manera que procedían en un día de la semana, así también procedían en el día de Shabbat. No cambiaba el procedimiento que hacían. Solo que en el día de Shabbat había una práctica que no estaba muy aceptada y no se hizo a voluntad de los Jajamim. Como las ofrendas de Pesach implicaban muchísima sangre derramada dentro del patio del Bet HaMikdash, solían ellos limpiar y de alguna manera enjuagar toda la sangre. Dentro del patio de la Azará había una pequeña canaleta donde pasaba por allí agua natural que venía de afuera del Bet HaMikdash y continuaba y salía por el otro extremo del Bet HaMikdash. Ellos lo que hacían para limpiar el piso era taponar la salida, entonces el agua seguía ingresando y al no poder salir desbordaba, y al desbordar se llenaba todo el piso de la Azará, del patio, que era todo de mármol, de piedra, se llenaba con agua y de esa manera podían enjuagar y limpiar toda la sangre que se había derramado. Si bien esto lo hacían todos los 14 de Nisan, sobre estos Jajamim no tenían objeción, pero no estaban de acuerdo que hagan esto también el 14 de Nisan, que cayó en el día de Shabbat. O sea que en Shabbat, Jajamim consideraban que esto está prohibido hacerle que no corresponde. רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובת. זה לעקוס זריקה אחת על גבי המזבח. ולא הודו לו חכמים. Y Rabbi Yehuda dice que tenían también ellos una costumbre que antes de hacer la limpieza tomaban de la sangre que estaba derramada y juntaban de la sangre derramada en un recipiente y salpicaban una vez sobre la pared del mizbeach para cubrirse, como va a explicar más adelante, para cubrirse y protegerse si alguna persona no logró salpicar la sangre de su cordán como corresponde. Entonces, nosotros ahora rejuntamos de la sangre que está en el piso y salpicamos para cumplir con la mitzvah de Zerikat Hadam, de salpicar la sangre y validar aquel Corban Pesach que pudo haberse escapado y no haberse realizado su Zerikat Hadam. Juntamos de todas las que están en el piso y salpicamos. Y la Gemara Belineder vamos a estudiar más adelante, que nos va a explicar correctamente cómo funcionaba también este mecanismo.